Hola chicas, chicos, buenas tardes. Les doy la bienvenida a una nueva clase del curso de especialización en patologías graves. En este caso voy a estar hablando de la última unidad del programa que corresponde a las patologías del acto. Voy a hacer foco en las patologías del acto, entendiendo que tanto en el acting out como el pasaje al acto, que son las dos subclasificaciones correspondientes a las patologías del acto, en ambas hay un punto en común, que tiene que ver con el fracaso de la palabra, o mejor dicho, con el acto afuera. Cuando una persona no puede decir algo, lo actúa, lo escenifica, lo pone en escena. ¿Por qué? Porque la palabra fracasa, porque para esa persona la palabra está devaluada y como no puede decir lo que siente, lo actúa o lo expresa. En este caso utilicé dos folletos informativos para explicar acting out por un lado y pasaje al acto por el otro lado. Son dos cuestiones que hay que diferenciar y que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el acting out corresponde al ámbito del inconsciente, de aquello que está reprimido, y el pasaje al acto no. El pasaje al acto tiene que ver con que lo que motiva a la situación, al hecho o al evento, tiene suma o plena conciencia. Si hablamos de acting out, tenemos que entender que son acciones que tienen impulsividad, agresividad y la persona no sabe por qué las hace. Bulimia, anorexia, adicciones se enmarcan y se emparentan en lo que es el acting out, porque la persona consume algo, tiene un trastorno de la imagen y la persona no sabe en el fondo por qué, o no sabe la causa por qué, por efecto de la represión. Hay algo que está reprimido, la persona hace algo, pero en el fondo no conoce el motivo, porque el motivo es inconsciente. La palabra no es indicador de acting out. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es ver por qué la persona hace lo que hace como acompañantes terapéuticos, visualizando y focalizando en qué, en poder generar intervenciones que orienten a que el paciente, el acompañado, la acompañada o la paciente, como quieran decirlo, se genere una pregunta, se haga responsable de eso que le está pasando, y la intervención nuestra va a apuntar desde el acting out a que la persona se interrogue por qué fuma, por qué toma, por qué consume, por qué hace lo que hace. La intervención tiene que ver con responsabilizar a la persona por lo que le pasa. Hay algo inconsciente que está reprimido, que aflora a través de una conducta adictiva, una situación de bulimia o de anorexia. Todo síntoma o toda situación de acting out o de puesta en escena que no es plenamente consciente siempre tiene un sentido. Si uno le encuentra un sentido a eso, se va a eh, aliviar ese síntoma y hay que buscar ese sentido para poder entender que todo síntoma tiene su causa y todo acting out tiene su etiología o su motivo por el cual la persona hace lo que hace. Ahora, parándome en el punto violeta de este folleto, que es el pasaje al acto, la persona tiene conciencia en el pasaje al acto de lo que motivó a hacer lo que hizo. ¿A qué me refiero con esto? La persona sabe, el intento de suicidio, que es la forma más ejemplificadora del pasaje al acto, la persona sabe por qué hace lo que hace, y siempre eso va apuntado hacia otra persona que se ve como absoluta. La persona no puede tolerar su realidad, la angustia se le vuelve insoportable. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como no puede aguantar su realidad, la evade a través de un pasaje al acto, que en este caso siempre decimos que el ejemplo más claro es el suicidio. El suicidio es el único pasaje al acto realmente logrado. ¿Por qué? Porque hay algo de lo mortífero, de lo insoportable que se pone en juego, eh, y hay algo de la propia realidad que se hace inaguantable o se hace insoportable. Entonces, para poder pensar en primera instancia las dos patologías del acto, acting out y pasaje al acto, el acting out va del lado de lo inconsciente, del efecto de la represión. ¿Por qué? Porque la persona hay algo en lo cual no tiene plena conciencia, trata de hablarlo, no puede, no le sale porque la palabra fracasa, entonces lo actúa y ahí adviene la bulimia, la anorexia, la depresión, e incluso las adicciones. Y el pasaje al acto tiene que ver con una intencionalidad, un móvil, algo plenamente consciente sobre lo cual la persona eh, es plenamente consciente de eso que le pasa, o sea, discierne eso que le está pasando. En segunda instancia, vamos a seguir trabajando acting out y pasaje al acto con el segundo folleto que después voy a subir a la plataforma. En el acting out la persona queda sorprendida. ¿Por qué? Porque por efecto de la represión no sabe por qué está teniendo un acto de consumo, por qué tiene bulimia, por qué tiene anorexia. Si hay represión,
estamos hablando de que el acting out se emparenta más con la neurosis. ¿Por qué? Porque es una mostración de algo que a la persona le está faltando, pero como no puede hablarlo, lo actúa. Que es sumamente importante entender que la persona está angustiada, tiene el deseo de hacer algo, no lo puede hablar, entonces hay un impulso a la acción. En el acting out la persona se tiene que interrogar o hacerse responsable de su síntoma, preguntarse por qué hace eso para poder encontrar la causa. Es muy importante en este tipo de situaciones de acting out diferenciar dos tipos de síntomas, los egosintónicos y los egodistónicos. Los egosintónicos, si partimos la palabra, en los egosintónicos el síntoma está en sintonía con el yo. Ego viene de yo, sintonía es porque está justamente alineado al yo. La persona que tiene un episodio de adicciones no consulta porque no tiene conciencia de enfermedad, alguien que se corta, alguien que tiene bulimia, que tiene anorexia, que tiene un cuadro depresivo, el síntoma no está en conflicto con el yo, por ende está en distonía. Cuando uno va a consultar está el síntoma egodistónico, es decir, va a estar en conflicto con el yo. A la persona le tiene que molestar, lo tiene que alterar. Entonces, haciendo un pasaje de lo egosintónico a lo egodistónico, al entrar el síntoma en conflicto con el yo, el AT tiene que trabajar con el paciente diciéndole, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué te viene a la cabeza cuando haces eso? Para lograr generarle conciencia de enfermedad a la persona, al paciente, al acompañado, decir, ¿por qué hace lo que hace? O si yo fuera el paciente, ¿por qué hago lo que hago? Uno hace una intervención en el acting out para generar una incógnita. En este caso, también lo que va a pasar es que hay un acto motor, un pasaje a la acción en el pasaje al acto, a diferencia del acting out. Hay una verdad que es vehiculizada. Si viene una persona que se está separando, la mujer lo deja, la persona se intenta suicidar y le dice, yo lo hice por vos, como lo vimos al principio del curso, siempre se va a vehiculizar una verdad. La persona se intenta suicidar porque hay un testimonio verídico, hay una causa genuina, hay un móvil, hay un discernimiento de una causa consciente respecto de por qué la persona hace lo que hace. Hay un rechazo por el saber subjetivo, la palabra se desvaloriza y ahí viene la actuación o el pasaje al acto propiamente dicho, porque como la persona se siente acorralada, no tolera su realidad, automáticamente se evade de la realidad con el pasaje al acto. Tiene que ver con una vehiculización de una verdad porque en los casos de suicidio hay una intencionalidad clara. Entonces, no hay que interpretar a la palabra como es en el caso del acting out, sino que hay que cortar la situación, ¿sí?, que genere las condiciones para que la persona quiera intentar suicidarse otra vez. Hay que frenar el impulso del acto motor. Entonces, como para redondear estos conceptos que son sumamente importantes, tenemos el acting out, que es inconsciente, que tiene que ver con los síntomas, con algo que está reprimido, que intenta aflorar, como la persona no lo puede decir, la persona lo actúa, bulimia, anorexia, adicciones, depresión, y el pasaje al acto tiene que ver con algo consciente, algo que la persona tiene discernimiento, tiene absolutamente en claro lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. No hay una causa inconsciente, como es en el acting out, sino que hay una causa consciente alrededor de todo esto. Para esto deberán leer la bibliografía que está en el módulo de patologías graves. Este es el segundo gran tema. Van a tener casos clínicos y demás cuestiones para trabajar, que van a tener que hacer actividades. Hasta acá es la clase de hoy. Espero haber sido claro. Son conceptos sumamente importantes. Lo vamos a trabajar con casos clínicos y con ejemplos a lo largo de la cursada. Nos estamos viendo en la próxima clase. Desde ya le mando un cordial saludo. Será hasta el próximo encuentro. Chau, chau.